Ya. ¿Cómo están, colegas? Felicitaciones, felicidades por el día de ayer, aunque yo sé que la pasaba bonito, todos nos hemos festejado por nuestro día, ¿no? Eh, Colegas, hoy día vamos a hacer de forma diferente nuestra clase, como habíamos conversado. También les quiero anticipar que he conversado con la licenciadas encargadas de la editorial y me dicen que tengamos nomás consecutivamente el libro uno y luego ya en la subsiguiente semana vamos a estar con el libro 2 que vamos a tratar de acomodar los contenidos para que de una vez pues iniciemos con el libro número 2. Si hiciéramos intercalar el libro uno y el libro 2 nos podría causar confusión. Ahora, hoy día les voy a compartir un quiz y el quiz vamos a tener un tiempo para responder de 10 minutos y luego volvemos y explicamos, ¿no? De acuerdo a las respuestas, vamos a justificar, vamos a argumentar. ¿Están de acuerdo, sí, colegas? Y luego también resolvemos los ejercicios que hay en la parte de evaluación de toda la unidad número 1. Eso vamos a realizar hoy día. Entonces les voy a pasar el enlace del quiz y todos lo vamos a resolver. ¿Están de acuerdo, colegas? Profe Soledad, profe Juan Carlos, profe Roxana, o simplemente les muestro las preguntas, luego argumento las respuestas también. También se puede hacer de esa manera. Eh, ¿Qué opinan, colegas? ¿Mm? Les paso, ¿no? Les paso el quiz y lo resolvemos y en 10 minutos y volvemos eh, para argumentar y luego pasamos a la cuestión de problemas, ¿no? Para resolver los problemas. Voy a compartir entonces. Les voy a pasar al chat, ¿ya? O también al WhatsApp. Ya vamos a resolver. Les voy a pasar y también les voy a, ¿no?, mostrar. Voy a copiar el enlace. Se los paso al chat de WhatsApp y también al de el chat del Zoom. Ya se los he pasado al del WhatsApp y al del Zoom también se los voy a pasar. Entonces tenemos
10 minutos, es 19:17 y volvemos a las 19:27. Yo voy a estar en línea de todas maneras. Eh, ya, ya está en el chat y por favor, colegas, participemos de este cuestionario, de este quiz y luego lo vamos a socializar, ¿ya? Vamos a argumentar las respuestas, luego pasamos a los ejercicios, ¿ya? Han ingresado sin problemas, ¿verdad? Al quiz.
fotos antiguas. Buenas noches. ¿Habrá clases? Por favor, si alguien me puede responder. Gracias. Rosanelice, buenas noches. Sí, hay clase. Estamos resolviendo el quiz que se ha enviado. Vamos a volver a las 17, a las 19:27. Estamos resolviendo el quiz. Ok, ¿Tiene gracias. listo, profe? Ya, y luego vamos a justificar, ¿ya? Vamos a argumentar. ¿Estás bien? Estar aquí de nuevo, tú sola. Sí, bueno, conseguiré otra compañera. Lo siento, no quise sonar cruel. Lo siento. ¿Recuerdas esto? Noches que pasabas después de la tormenta con Brian, Verity. Sí, sí. Bueno, cuéntanos qué dijiste de la señora. ¿Por qué? Bueno, no sé. Al menos sabían lo que podía hacer. Tuvieron un cierre. Para vivir a terminar. Necesitas. Debí haberlo traído mucho antes. Entré en pánico y fue impulsivo. ¿Te llevaste algo más? No fue lo horrible. Estaba, estaba intentando ayudar a Ash, por eso. Lo prometo. O sea, ocultaste una evidencia crucial, lo que podría darle a la familia de Bronte las respuestas que necesitan. Sí, no, me siento bien con eso. Y de todos, viste tú, Esto no significa que crea que Ash tuvo algo que ver con eso. esto lo dirá. Esta es linda. ¿Pronto las tomó? Sí, era muy prolífico. Tenía muy buen ojo. Tal vez hubo cierta atracción. Interesante. Fue en una dirección. Sí, qué directo. Me acuerdo de esto. Estuve cuando la tomaron. Ustedes no pueden ser allá. Cobarde. Debió ser difícil perder. Muy difícil.
Peleamos la mañana de la forma. Fue la última vez que la vi. Lo siento. ¿Cómo les ha ido, colegas, con el cuestionario, Pues, con el quiz? ¿Siguen elaborando? ¿Siguen participando del quiz? ¿Puedo llevártela? claro, Colegas, ¿cómo les ha ido con la... ¿No me están escuchando? Profe Juan Carlos, buenas noches, profe Soledad. ¿Están participando del quiz? Iniciamos ya con la argumentación. ¿Cuánto tiempo? ¿En serio? Sí. Tenemos Colegas, ya concluyeron, o sea que empecemos con la argumentación. Mm, Listen, para guardar me pide un código. Sí o sí tengo que introducir el código. ¿Para guardar? Sí, para guardar y salir o algo así me pide. Me dice código. Mm, entendido por qué pedirle, por qué pedirle solamente guardar. Solamente usted tiene que introducir su nombre, ¿verdad? Para iniciar el quiz. Y Sí, ya resolví y para salir, digamos, o para querer ver la nota me pide un código. ¿Es normal eso o es que algo hice mal? mm, pero voy a revisar. Código también. Código, a ver. El código es, se los voy a pasar aquí ya. Código de unión. Se lo voy a pasar aquí. 17992364. Ya se los he pasado a WhatsApp. Es 17992364. El que va con el enlace, se los he pasado.
Ya. Todavía están resolviendo, ¿verdad? Pero es que pasa una vez que me he puesto unos audífonos. Es igual para... Ya. Los veo, pero a todos acá en el juicio. Está Juan Carlos, Ana Rosa, Silvia, Franco, Olga, Tomás, Abe, Peter, Ana Rosa. Ya. Si gusta, luego se los voy a volver. O sea, va a estar abierto una semana. Pueden ingresar con otro nombre y pues se los voy a pasar en otro formato para que no sea en el mismo instante. Continuamos con la clase o iniciaremos la clase. Ya, colegas, ¿cómo les ha ido en el cuestionario? Este cuestionario que pues está en la parte de la evaluación al final de la unidad número 1, ¿verdad? Ya, empecemos. Dice, el primero, ustedes han interactuado en el quiz y pues la primera pregunta nos dice, eh, son ejemplos de fenómenos químicos, ¿ya? Son ejemplos. Y quiere, como usualmente sale en el examen de acceso, son 4 opciones las que nos muestra, y como ustedes ya interactuaron, vemos que es el inciso B, el que es el correcto. ¿Por qué? ¿Por qué respiración y digestión? Porque ambos implican la transformación de las sustancias químicas. La respiración convierte el oxígeno en dióxido de carbono a través de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Y asimismo la digestión descompone los alimentos en nutrientes que pueden ser asimilados, ¿no? Por nuestro mismo cuerpo mediante procesos químicos. Entonces, el inciso B es el correcto. Si ustedes tienen ahí en PDF, también lo pueden ir marcando, ¿no? Si gustan, lo pueden, simplemente pueden anotar, como ya habíamos quedado, que deben de estar ahora con su cuaderno para tomar apuntes y para resolver los ejercicios. Entonces, ustedes pueden poner 1B, ¿no? Para luego tener la referencia. Ahora, la pregunta número 2 nos dice, ¿es una propiedad general de la materia? Y de las propiedades que se muestran, las 4, el inciso correcto es el D, que nos dice volumen. ¿Por qué? Podría decir alguien, pero hay propiedades intensivas y extensivas. Sí, ¿no? Podría decir. Pero en este caso nos dice propiedad general. Es algo que todos los cuerpos tienen, esa propiedad que todos los cuerpos poseen. ¿Y cuál de estos 4 son? Es el volumen. ¿Por qué?
El volumen es una propiedad extensiva y esto depende de la cantidad de materia en el cuerpo, ¿no? Las otras, como pueden ver, el inciso A, B y C, son propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de sustancias. Puede que un cuerpo tenga ductibilidad o no, pero en cambio, todos los cuerpos poseen volumen. Por eso es una propiedad general y es el inciso D. Ahora, en la 3, el siguiente diagrama nos dice, ¿no? Y bueno, en lo que les estoy compartiendo no tengo el diagrama, pero ustedes tienen en el PDF. Debería haberlo copiado acá. A ver. Debería estar aquí. Hola, Siguiente. profe Teresa. Profe No, Teresa. nada, Lice, nada, Ya. Lice. Ya, en el siguiente diagrama, ¿no? Nos muestra en el PDF. Y mire, yo lo he copiado, pero ya, es el diagrama donde están los cambios de estado. Y en este diagrama nos muestra de sólido a líquido, denomina con el número 3. De líquido a gas denomina con el número 1. De gaseoso a líquido denomina con el número 4 y de sólido a gaseoso con el número 2. Entonces, según corresponde estos cambios de estado, la nominación, el nombre, ¿no? Con los que se caracterizan estos cambios de estado, debemos ver cuál es el correcto de estos incisos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vemos que el inciso A es el correcto porque nos dice, 1, de líquido a gas es evaporación, ¿no? Corresponde al 1, está correcto. Ahora, nos dice 2, sublimación. A ver, 2 vamos a poner de sólido a gaseoso, cierto, ¿no? Pasa del sólido a gaseoso, se denomina sublimación y está correcto, denominado con el número 2. Y el 3, fusión, 3, vamos a ver 3, de sólido a líquido, 3, correcto, también. 4, condensación, donde nos dice de gaseoso a líquido, condensación. Este es el inciso correcto, ¿no? En cambio aquí, el inciso B, por ejemplo, vamos a ver 1, condensación, no corresponde, ¿verdad? Porque del líquido a gas es 1 y ese no es el cambio de estado de 1. Por ejemplo, evaporación es el cambio de líquido a gas, ¿no? Evaporación. Sublimación, la transformación directa de sólido a gas sin pasar por el líquido. Fusión, el paso de sólido a líquido, y eso por supuesto con aplicación de calor. Condensación, paso de gas a líquido, y esto significa que está perdiendo energía el cuerpo, ¿verdad? De gas a líquido. Ahora, el inciso A es el correcto. Entonces, se están marcando, ¿verdad, colegas? En su hoja. Solamente coloquen así, 3-A. Y luego lo vamos a volver a revisar porque esas preguntas están al final de la unidad 1 y es todo lo que hemos repasado. Ahora, la pregunta número 4 dice, de las siguientes propiedades, ¿cuál pertenece a los gases? A ver, a los gases. Entonces tenemos que acordarnos de los gases, ¿no? Las propiedades. ¿Cuál de ellos? Energía cinética baja, fuerza de cohesión muy baja, forma definida, para nada, ¿no? Y volumen definido tampoco. Entonces, por descarte, y también sabemos que la fuerza de cohesión es muy baja, por eso es que ellos ocupan el espacio, ¿no? Siempre están, por ejemplo, los gases tienen partículas con fuerzas de atracción casi inexistentes.
¿no? Lo que permite que se expandan y que ocupen todo el volumen, ¿no? Que dispone, o sea, disponible. Siempre va a ser así como cuando nosotros abrimos la garrafa de GLP, que contiene GLP, gas licuado de petróleo, y rápidamente abrimos un poco, sale, ¿no? El gas licuado de petróleo, que es en porcentaje, contiene el propano y el butano, ¿no? También ha habido esas preguntas en el examen de acceso. ¿Cuál es el, no, qué hidrocarburos contiene el GLP? Pues eso muy aparte de lo que estamos también aquí avanzando, y complementar. La pregunta 4, entonces, es el inciso B, la respuesta correcta. La fuerza de cohesión muy baja, ¿no? Es una propiedad de los gases. En la pregunta 5 nos dice, 5. Las sustancias puras se subdividen ¿en qué? Hemos hecho un diagrama, teníamos un diagrama de flujo, ¿se acuerdan? En las primeras diapositivas del editorial, y ahí estaba representada. Las sustancias puras se subdividen ¿en qué? Las puras. Si son puras, tienen que ser elementos y también compuestos. Por ejemplo, ¿qué elementos podrían ser, colegas? Un elemento es una sustancia pura compuesta por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oxígeno y el hierro. Y un compuesto es una combinación de dos o más elementos unidos químicamente por los enlaces que ya conocemos. Y uno de los más característicos y con los que, bueno, siempre estamos nosotros, ¿no? Hablando de la contaminación es el dióxido de carbono. Y un compuesto que nos sirve para la vida, el agua también, ¿no? Esos dos ejemplos. Y entonces, para recapitular, el inciso correcto de la pregunta 5 es el inciso C, elementos y compuestos. Pero aquí dice sustancias puras. Las sustancias puras se subdividen en elementos y compuestos. Y vamos a ir a la pregunta número 6. ¿Están viendo correctamente, no, colegas? O, a ver, vamos a ver qué vamos a, ya, está, más el 6. 6. El átomo está constituido por, y hay un espacio que se debe de rellenar por una de las opciones, ¿sí? A, B, C o D. ¿Cuál de ellos es? El átomo está constituido por, puede ser cualquiera, electrón, neutrón, protón, pero aquí en lo que sigue dice, los cuales poseen carga negativa. Entonces, por los electrones, ¿verdad? Sabemos que poseen carga negativa, y los protones que poseen carga positiva, ya estamos viendo ahí los incisos, y las partículas neutras, ¿no? Denominadas neutrones. Entonces, el inciso correcto, y aquí habíamos dicho por electrones, es el inciso C. El inciso B, ¿no? B, el inciso B. B que nos dice neutrones, a ver. No creo que tanto. Yo creo que he tenido un error ahí en el quiz. Creo que sí, porque aquí estamos viendo, yo creo que he anotado más. Electrones, dice, ¿no? Que poseen carga negativa. Y luego dice, el átomo está constituido por electrones, los cuales poseen carga negativa. ¿Sí? Electrones, puede ser el inciso A o el C. Y los protones que poseen carga positiva.
positiva y luego tiene que venir, ya, aquí, poner electrones y luego tiene que decir positiva y luego tiene que decir neutrón. Electrones, positiva, neutrón. Y ninguno de estos incisos pareciera que es el correcto. Miren, podemos analizar aquí, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí. Electrones tiene que decir el primero, ¿verdad? El átomo está constituido por electrones, positiva y neutrón. O es que yo copié mal el inciso B y tendría que ser electrones el inciso B. ¿No? Aquí en vez de neutrones tendría que estar electrones. Bueno, ahora, si nosotros reemplazáramos este neutrones, eso sería la correcta en el inciso B. También yo he copiado mal aquí las respuestas, ¿no? Al escribir. Y esta, por favor, fíjense en el libro, en el PDF. Vamos a fijar en este momento. Parece que aquí nomás está en el libro. Tendría que ser electrones, positiva y neutrones, ¿no? A ver, electrones, positiva, neutrones. Tendría que ser el C si cambiamos por negativa, a ver. Negativa por positiva tendría que ser el inciso C, como nos decía nuestro compañero, pero hay que cambiar esta palabra negativa por positiva porque los protones poseen carga positiva. La pregunta 7. La pregunta 7 dice, la suma de protones y neutrones determinan, ¿qué determina la suma de protones y neutrones? La masa atómica, ¿verdad? La masa atómica. Entonces vamos a ver si uno de estos incisos corresponde a esa respuesta. Aquí dice el inciso C. El inciso C nos dice que la suma de protones y neutrones determina la masa atómica porque esta es la suma, ¿no? De la cantidad de estos elementos subatómicos en el núcleo del átomo. Vamos a la pregunta 8. Ejemplo, hay que dar aquí el ejemplo de la siguiente sustancia. Dice, ¿cuál es la mezcla? ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál de ellas? ¿El agua es mezcla? No, acabamos de decir que es un compuesto. ¿El ácido clorhídrico es mezcla? ¿El oro es mezcla? Eso dijimos que es elemento, ¿no? ¿Y el petróleo será mezcla? El inciso D es el correcto, ¿no? Petróleo. El petróleo está compuesto por distintos hidrocarburos y sustancias químicas que no tienen una composición fija. Por ejemplo, el petróleo que nosotros, bueno, que existe todavía en nuestro territorio boliviano, no es igual al petróleo que existe en Venezuela. En Venezuela ese petróleo es más pesado, por eso también pueden obtener hidrocarburos más pesados como el diésel. Y también la contaminación es mayor porque tiene mayor concentración de azufre. En cambio, el petróleo aquí en Bolivia es más liviano, por eso hay gas natural, mayor gas natural. En cuanto al ejercicio, a la pregunta 9, ¿qué método emplearías para separar una mezcla de alcohol y agua? Y habíamos hablado también de ello, alcohol y agua y las torres ¿de qué era? Para el alcohol y agua, las torres de destilación. ¿Qué se aprovecha entonces de destilación? ¿Cuál es el inciso? Aquí está correcto el inciso B. En la 9 es el inciso B. La destilación separa los compuestos de una mezcla homogénea, porque sabemos que el agua con el alcohol forman una mezcla homogénea. No se ven dos fases, ¿no? Y aprovechando los diferentes puntos de ebullición del alcohol, que es de 78 grados centígrados, y del agua, que es de 100 grados centígrados a nivel del mar,
Aprovechando ello, se procede a la destilación o al proceso de destilación para separar estos dos compuestos. Entonces es el inciso B. Luego para la pregunta número 10, que dice, nombre que recibe el cambio del estado sólido a gas. Del sólido a gas es, hace rato veíamos la sublimación, ¿no? La sublimación. Este proceso por el cual un sólido pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, como un ejemplo, ¿cuál puede ser, colega? El hielo seco, ¿no? El hielo seco que se utiliza, eh, bueno, también en diferentes industrias, hasta alimenticias, se utiliza el hielo seco. Pasamos a la pregunta número 11, que dice, estado de agregación que posee forma y volumen definido. Y sabemos nosotros que el estado de agregación con forma y volumen definido corresponde al estado sólido. Y el inciso es el correcto, el inciso A. En un sólido, las partículas están organizadas en una estructura fija. Por eso también, ¿no? La forma es fija. Es un orden sumamente ordenado, los átomos, lo que le da esa forma. Y el volumen también, que es estable. La pregunta número 12 nos dice, análisis químicos que determinan la cantidad de sustancias presentes en un compuesto son. Ahora, en un compuesto, cuando nosotros queremos saber cuánto existe, cuál es el porcentaje de las sustancias presentes, ¿qué es lo que hacemos? Un análisis químico cuantitativo, ¿sí? El análisis químico cuantitativo determina la cantidad exacta de una sustancia en una muestra, ¿sí? En una muestra, en un mineral, por ejemplo, que se extrae, se hace análisis químico cuantitativo y se ve de esa muestra, de ese mineral, si es factible o no extraer ese mineral de acuerdo a lo que se quiera, ¿no? Extraer, de cuál será su riqueza o su concentración de esa muestra en ese mineral, por ejemplo. Y ¿cuál es el inciso correcto? Cuantitativo es el inciso D. Para la pregunta 13, donde nos dice, simulan un aspecto de la realidad y sirven para comprender mejor un fenómeno. ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué es esta representación? ¿Cómo se denomina a esa representación que nos ayuda a comprender mejor un fenómeno? Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos un átomo, ¿no? Para que comprendan mejor nuestros estudiantes, pues utilizamos ciertos modelos, ¿no? Estos modelos para que su comprensión también sea mejor, más fácil. Y eso, a ello se denomina modelos científicos, ¿no? Los modelos científicos nos ayudan a visualizar y a comprender fenómenos complejos. Y esa es la forma, ¿no? La didáctica que nosotros usamos. Entonces, el inciso D es el correcto en esta pregunta. Ahora, la pregunta 14. La pregunta 14 dice, bueno, el punto 14. Rama de la química que estudia las sustancias químicas que intervienen en los seres vivos. En los seres vivos será
La química analítica, la química orgánica, la química bioquímica, la inorgánica. Entonces, eso, muchas gracias. ¿Ves? Así que la bioquímica. Porque la bioquímica estudia las reacciones y las sustancias químicas que ocurren en los organismos vivos. Por eso mismo dice bio, vida, ¿no? Ya. Es el inciso C. En la 15, en el acápite 15 dice, propiedades de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Cuál es esa propiedad que a nosotros cuando vamos en el micro y frena el micro y nosotros vamos para adelante, pero recuperamos nuestro estado inicial, ¿no? Inercia. Esa es la inercia. La inercia en el punto 15, la inercia, entonces el inciso D, el inciso D. ¿Y por qué? Dice, es esa la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo, como tenemos todos los cuerpos de verdad, ¿no? Entonces, por eso debemos de aplicar una fuerza externa para cambiar ese estado de inercia o de reposo o de movimiento constante. En el punto 16 nos pregunta, ¿son propiedades de los líquidos? Nos dice cuáles son las propiedades de los líquidos o de los que se muestran, son propiedades de los líquidos. Fluyen y se comprimen en el punto 16. Fluyen y se comprimen. Luego el inciso B dice tensión superficial y forma variable. Fuerza de cohesión y repulsión alta. No tienen volumen fijo. Pero aquí dice propiedades de los líquidos. Propiedades de los líquidos. Propiedades, ¿no? La B. Ahora, el inciso B. Y es cierto. Es lo que, por ejemplo, en el agua, la tensión superficial es esencial para la vida acuática. Pero también nosotros podemos experimentar con nuestros estudiantes la tensión superficial cuando tenemos un recipiente que no tiene boquilla y queremos verter el líquido a otro líquido, usamos esa tensión superficial añadiendo una cucharilla o una varilla de vidrio y por la tensión superficial pues ya no se derrama el líquido. ¿Sí? Y la forma variable, por supuesto que sí. Tenemos una bolsa de leche, la vertemos en una jarra y adquiere ese volumen, ¿no? Del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque los líquidos, la tensión superficial también nos dice, los líquidos pueden fluir y tienen volumen definido, bueno, casi definido por uno, es aproximadamente definido. A menos que apliquemos una fuerza fuerte, digo, más grande, perdón, una fuerza muy grande y va a reducir, pero mínimamente. Pero no es que no reduce, pero mínimamente. Y su forma también depende del recipiente que lo contiene y eso hace que el inciso B sea el inciso correcto. Luego, el 17. Se difunden rápidamente uno en otro por debajo de la temperatura crítica. Se licúan. ¿Qué quiere decir? ¿Los gases? Los gases, cierto. Inciso A. Los gases tienen alta energía cinética, ¿no? Por eso se difunde rápidamente de uno a otro, a otro espacio. Y también se expanden en el espacio disponible y por estas condiciones, ¿no? Se difunde rápidamente en ¿sí? Uno en otro espacio por debajo de la temperatura crítica se licúan, ¿no? Se licúan los gases como que tenemos, por ejemplo, el dióxido
de carbono que lo tenemos en esos botellones, líquido, ¿no? Y al salir por el cambio de temperatura, también ya otra vez su cambio de estado a gas. Entonces, es el inciso A. En la pregunta número 17 que nos dice, ¿cómo se denomina el paso del estado gaseoso a sólido? La D. ¿Cómo es lo de gas? Aquí hay, mire, fusión. ¿Será eso? Se funde, cuando se funde es de sólido a líquido, no tiene nada, aquí no. Luego evaporación, evaporación es de líquido a gas, tampoco corresponde. Entonces es el 18 que dice la deposición, eso es inciso B, deposición, también llamado, ¿cómo es? Sublimación inversa. Muchos, ¿no? Desconocemos esta denominación de deposición, que más bien lo conocemos como sublimación inversa. Cuando lo que nos dice que ocurre, un gas se convierte directamente en sólido y sin pasar por el estado líquido, es cuando, por ejemplo, se forma la escarcha. Escarcha lo vemos cuando hace de verdad ese cambio de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, allá en La Paz, eh, rápidamente cuando hace mucho frío, se congela el gas, ¿no? El agua que está en vapor, y nosotros eh, exhalamos, y si está de verdad muy frío, se forma la escarcha sobre los vidrios o algún metal, sobre todo metal. Rápidamente hay ese cambio de estado. Entonces, ¿qué es la sublimación inversa? Y es la deposición, inciso B. El 19 nos dice, son uniones físicas cuyos Perdón, componentes conservan. perdón, ¿Perdón? dice, lo que viene a ser el esquema del 18, ¿cómo se denomina el paso del estado gaseoso a sólido? Bueno, en el libro que lo he ido revisando, me Sí, sale lo que viene a ser la licuefacción. Y usted dice que es lo que viene a ser la B, deposición. sí, Eh, pero, pero, pero podemos, mire, ya está bien. Mire, a ver, sublimación, ¿cuál es? ¿Cuál es la sublimación? no, está bien, va a disculpar, Inge, va a disculpar, dice. Sí, sí, es realmente, va a disculpar, está bien, está No, bien. no, está bien, está bien, está bien. Aquí estamos para aprender, ¿no ves? No, Si yo sí, me está estoy bien. Yo me he equivocando, confundido que pues dice yo de quiero que... gaseoso a líquido, pero dice de Ah, gaseoso a sólido. Esa es la ah, palabra. ya, ya. Sí, No, sí, está está bien, bien. Juan Carlos. Juan Carlos, bienísimo, de verdad. A mí me gusta que participen y también que pues si en algo no sé, estamos equivocando, que corrijamos, porque nos estamos ayudando aquí para el examen de ascenso entre colegas, ¿no? Los colegas estamos en esa confianza. Muchas gracias, Juan Carlos. Estábamos en la pregunta 19, ¿verdad? Son uniones físicas cuyos componentes conservan sus propiedades y pueden separarse por métodos físicos, ¿verdad? Uniones físicas, ¿se Mezcla. acuerdan? Mezcla. Eso, las mezclas, porque en una mezcla los compuestos no están unidos químicamente, los compuestos no están unidos químicamente y pueden separarse mediante procesos físicos. Por ejemplo, a ver qué mezcla puede ser. Ustedes pueden poner ahí arroz y unas astillas de acero, ¿sí? De algún metal, y con un imán se pueden separar. Ahí ahorita sacaron el arroz, pero pueden hacer eso, ¿no? O harina, mezclamos y a nuestros estudiantes les decimos que separen, ¿no? Y diferentes mezclas les damos y ellos tienen que ver las formas de separar, ¿no? Eh,
y luego abarcamos ese contenido. Después de que ellos cumplan como les gusta a nuestros jóvenes, cumplir los retos, algunos retos les gustan, podemos ver eso. Pero aquí estamos estudiando para el examen de ascenso y decimos que esas uniones, bueno, las uniones físicas cuyos componentes conservan sus propiedades y pueden separarse por métodos físicos como, ¿cuáles son las mezclas? Ya dijimos, ¿no? 20. Ahora el 20. ¿Qué método emplearías para separar petróleo, agua y aceite? ¿Cuál es el? ¿Cuál es Decantación. el? Decantación. Ve que ya, esto de verdad, ya han repasado todo decantación. ¿Por qué? ¿Cuál es, qué propiedad, qué característica de estas mezclas se puede aprovechar? Mezcla. La diferencia de densidad para separar, porque son líquidos inmiscibles. Entonces, por decantación, tenemos los embudos de decantación en el laboratorio, los que tienen, y dejamos que repose, ¿verdad? ¿Ya? No podemos decir nosotros de esta manera. Va a decantar y esto estamos aprovechando por la diferencia de densidad. Se van a separar también estos líquidos inmiscibles, el petróleo, el agua y el aceite, y el que tenga menor densidad se va a poner arriba, el que va a estar al fondo va a ser el de mayor densidad, que por supuesto es el petróleo, luego va a estar el agua y encima va a estar el aceite. Y por decantación el inciso B. El 21. ¿Cómo se denomina al método por medio del cual se separa un sólido de grano muy fino, y de difícil sedimentación de un líquido? Está de verdad, esta mezcla es homogénea en realidad, ¿no? Este método para separar sólidos así de que están, ¿no? Están no disueltos, mezclados homogéneamente en un líquido. ¿Cómo se separa? ¿Se acuerdan del ejemplo de la sangre? Centrifugación. Eso sí, centrifugación. Inciso A. Se usa para ello la fuerza centrífuga para separar, ¿no? Centrífuga es movimiento circular con diferentes velocidades dependiendo de la mezcla, y se separan las partículas suspendidas en el líquido, porque así están suspendidas. Cuando están las partículas suspendidas, entonces se usa la centrifugación. Luego el 22 nos dice, ¿por medio de qué método separas una mezcla de yodo y hierro? Y ahora, yodo y hierro, ¿cómo sería? Habíamos visto que uno de estos elementos, pues, bajo ciertas condiciones, cambia, ¿no? Su estado de agregación rápidamente. No va eh, no va de sólido a líquido, líquido a gas, no. Uno de ellos. Y eso hay que aprovechar. Por eso se utiliza la sublimación, porque el yodo sublima cuando se calienta. Y esto hace que el hierro se quede en el recipiente y se separa, ¿no? La mezcla. El yodo y el hierro, entonces por sublimación. Cuando hay así sustancias que pasan, ¿no? Saltando un estado de agregación, como en este caso, usualmente, ¿no? Hay sustancias que siempre van, ¿no? Van de sólido a líquido, de líquido a gas, pero bajo ciertas condiciones no puede pasar así. Yo les acabo de explicarte lo del vapor, ¿no? Cuando la transferencia de energía es alta, cuando ese cambio de delta T es muy grande. Bueno, pasemos entonces. Ya está clarito que es el inciso C para la pregunta número 22.
Vámonos a la 23 que dice, partícula subatómica con carga positiva, ya sabemos cuál es, el protón, ¿no? Inciso B. Bien. Luego, es igual al número de electrones o protones de un átomo, ¿cuál es? El 24 es el inciso B, ¿no? El número atómico, solamente que aquí en el texto no dicen cuando el átomo es neutro, no dicen eso cuando el átomo es basal, pero como estas preguntas están en base al texto, y al libro, mejor dicho, al libro 1, entonces también así están hechas las preguntas, ¿no? Pero nosotros sabemos que es para un átomo basal, un neutro. En la 20, en la 24. Entonces, en la 24 el inciso correcto es el B, ¿no? No, colega. 25. Ahora en la 25. Son los símbolos del sodio, potasio, cloro y fósforo, sodio. El inciso C está por descarte y así debemos hacer en el examen de acceso porque prima el tiempo, pero también debemos usar ¿no? la razón. Entonces, sodio puede ser el inciso ABC. Potasio, potasio ya solamente queda el inciso A, ¿verdad? El inciso A. Y así es el inciso A el correcto porque luego corresponde al cloro y al fósforo. La pregunta 26 nos dice, se denomina a la representación abreviada y simbólica de una reacción química. ¿A qué se denomina la representación abreviada y simbólica de una reacción química? ¿A qué? La 26 nos dice ¿a qué, colegas? Una ecuación química. Eso, correcto, a una ecuación, porque dice representación abreviada y simbólica de una reacción química, es a una ecuación. Ecuación química, inciso A. Luego el 27 nos dice, es la unidad fundamental de cantidad de sustancia en el sistema internacional. También hemos visto cantidad de sustancia que corresponde, eso, al inciso C, que es el mol, esa es la cantidad de sustancia. En el 28 nos dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es una mezcla? El agua es un compuesto, el ácido sulfúrico es un compuesto, el sal común también es un compuesto, el cloruro de sodio. ¿Cuál es la mezcla? La leche, ¿sí? Pues, hay diferentes mezclas dependiendo del tipo de vaca, inclusive la especie, ¿no? Hay diferentes mezclas. Entonces, es el inciso A. En la pregunta 29 nos dice la energía que posee un cuerpo por su composición, la energía que posee por su composición, la energía, la 29. ¿Cuál es? Por su composición puede ser la cinética, que es por la velocidad. La mecánica tendría que ser fuerza. Eólica, velocidad, ¿no? También aquí, y potencial. El de estos incisos es el inciso de potencial. Ese es el inciso, ¿no? El inciso B es potencial, que es masa por gravedad, por altura, ¿verdad? Un delta H. Y pues de energía que en realidad yo, mire, en realidad esta pregunta no está, así lo he copiado del texto, no es por su composición, sino es por su posición. Y por eso el delta H nos da la posición del cuerpo, ¿no? Eso también hay que corregir, ¿ok? Es por su posición, ¿ya? Por su posición. Hay que borrar esa que está en el mismo libro, así, composición, pero es posición, ¿ya?
La energía que posee un cuerpo es, por su posición, es la energía potencial, el inciso D. Luego, en la pregunta 30 dice, energía que se manifiesta debido a la naturaleza eléctrica de la materia, ¿sí? Debido a la naturaleza eléctrica de la materia, como resultado de la interacción de cargas positivas y negativas. ¿Cuál es? La energía que se manifiesta debido a la naturaleza eléctrica de la materia. Puede ser positiva o negativa, como resultado de la interacción de cargas positivas y negativas. ¿Cuál es eso? La B. El inciso B. Y correcto, porque él dice, la energía que resulta de la interacción de cargas eléctricas, es decir, del movimiento de los electrones, ¿no? Se produce cuando las cargas positivas y negativas interactúan y generan diferencias de potencial, que pueden convertirse en corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. Que pueden convertirse en corriente eléctrica. Ahora, sabemos nosotros que los electrones, ¿no? Son conductores. Luego, luego se puede convertir en energía eh, lumínica, térmica, mecánica, ¿no? Vámonos a la 31. A la 31, donde nos dice de la siguiente relación de sustancias, coloca dentro del paréntesis una M si es una mezcla y una C si es un compuesto y una E si se trata de un elemento, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Ustedes van a colocar ahí, y son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sustancias. Entonces, el petróleo, vamos a identificar ahí la sustancia número 1, ¿no? Pueden anotar. El petróleo, como hemos visto en la anterior pregunta, es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla. Sabe que está compuesto por varios hidrocarburos, ¿no? Ni siquiera varios, muchos hidrocarburos. Mercurio, ahora, 2. Mercurio es un elemento, una mezcla, un compuesto, es un elemento, ¿no? Solo estamos hablando del mercurio. Igual que del hidrógeno, también el hidrógeno es un elemento. El bicarbonato es un compuesto porque contiene varios elementos, ¿no? El sodio, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y 3 átomos de oxígeno contiene, ¿no? También lo llamamos bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio. Luego, el refresco. El refresco puede ser tal vez de mocochinchi, la limonada, ¿no? Es una mezcla. Algunos de mocochinchi con más azúcar, con menos azúcar, con azúcar quemada, con canela, con clavo de olor, con diferentes formas de preparar. Y es una mezcla que contiene varias sustancias que están presentes en esa mezcla. Y luego la pólvora. La pólvora también es una mezcla porque contiene varias formulaciones, ¿no? O porcentajes en sus componentes, hay diferentes, ¿no? Como hay también diferentes calidades. El amoníaco ¿qué es? Colega, NH3, nitrógeno, hidrógeno 3. El amoníaco es un compuesto, porque si yo digo nitrógeno, hidrógeno 4, carga positiva es el amonio, ¿no? Entonces ya es otro compuesto, ¿sí?
son proporciones definidas, ¿no? En los compuestos. Entonces, es un compuesto de matemáticas. Y la tierra, donde nosotros, ¿sí? Nosotros caminamos, también puede ser sobre la superficie terrestre o la Tierra, nuestro planeta Tierra, es una mezcla de aire, agua, ¿no? La atmósfera es una mezcla. El cemento también es una mezcla, aunque algunos pueden pensar que contiene diferentes sustancias ya definidas, pero de acuerdo a la materia prima también y al proceso y a la calidad también el cemento se puede cualificar dentro de la mezcla. La sal común es en realidad como tiene mayor porcentaje de cloruro de sodio, sal común, vamos a ver así, como un compuesto. Como compuesto. La tinta china, la tinta que contiene nuestro lapicero, ¿no? Es una mezcla. El acero también es una mezcla entre hierro y carbón, ¿no? Diferentes porcentajes dependiendo de la calidad del acero. Luego el aire. El aire, colegas, ustedes, ¿qué piensan? ¿Que es una mezcla, un compuesto, un elemento? Una mezcla, ¿no? Mezcla de gases. Usualmente es 2 partes de nitrógeno, una parte de oxígeno. Luego el azúcar. El azúcar, si hablamos del azúcar, es la sacarosa, que es un compuesto, ¿sí? Usualmente hablamos, pero sabemos que hay diferentes azúcares, ¿no? Como la fructuosa. Pero nosotros conocemos a la sacarosa como azúcar, ¿sí? Ya. Papel. El papel, ¿cómo sería el papel? Mezcla de celulosa y otros componentes, ¿no? Hay diferentes componentes. En esa mezcla de la celulosa, que claro que está en mayor proporción en el papel. Y eso depende, ¿no? También de la calidad del papel. Ahora, el bronce. Igual el bronce mezcla entre cobre y estaño. ¿Y por qué se hace esto, esta mezcla entre el cobre y el estaño para obtener bronce? Para aumentar, ¿no? La dureza, pero sin perder también esa maleabilidad. Ahora vamos a hablar del agua, que nosotros necesitamos el agua para la vida, y es un compuesto. ¿Saben? 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. También nos hablan de la madera. La madera es una mezcla de fibras de celulosa. Y ya sabemos también que hay diferentes calidades de madera, ¿no? Dependiendo de dónde, cuál es la materia prima. El ácido clorhídrico, colegas, es un compuesto. Entonces ya cada uno ha anotado para repasar. Ahora, pueden haber, ¿no? En el libro diferentes, algunas observaciones que nosotros estamos haciendo. Igualito puede haber en el examen de acceso, pero uno, cuando está seguro, ¿no? De lo que ha estudiado, de lo que sabe, entonces se va a dar cuenta que algunas preguntas, como por ejemplo, colega nos decía, es este inciso porque se dio cuenta que no hay otras opciones, ¿no? Si no es esa opción, nos decía el inciso C, porque en el examen de ascenso sí tenemos que marcar una de las opciones, no podemos dejar, perdemos un punto por dejarlo sin marcar. Si no estamos no estamos de acuerdo con ninguna de las respuestas, perdemos ese punto. Si no lo marcamos, entonces, por descarte al que más se acerque, ¿no? Con nuestra respuesta. Bueno, continuamos entonces con la pregunta
32, que nos dice, energía cuya expresión matemática es, este es E sub P igual a masa por gravedad por diferencial de altura. ¿Cuál es esa? ¿Qué nos representa a esta expresión matemática? ¿Qué tipo de energía? Cuando es delta H diferencial de altura, nos representa a la energía potencial, que es el inciso C. ¿No? Ya. La energía potencial saben que depende de la posición del objeto respecto a un punto de referencia. Pasamos a la 33, que nos dice, ¿cuál de los siguientes cambios, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno químico? ¿Cuál? La digestión, la fusión de un metal, la sublimación del yodo, congelación del agua, congelación del agua físico, sublimación del yodo físico, fusión de un metal físico. Entonces el único es la digestión, ¿no? La digestión implica transformaciones químicas de los alimentos, como en la primera pregunta, en sustancias más simples, ¿no? En la pregunta 34 nos dice, es la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin que forme una nueva, o sea, que se mantenga la sustancia. En la pregunta 34, la parte más pequeña de una sustancia sabemos que es la molécula, el inciso C, ¿no? La molécula es la unidad más pequeña de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas a diferencia de los átomos e iones individuales, ¿no? Ya, saben que ellos, los átomos e iones se pueden combinar de diferentes maneras dependiendo también de, ¿no? La interacción entre ellos, dependiendo de las condiciones, ¿no? Y la energía de activación, pero la, la parte más pequeña de una sustancia es una molécula, entonces corresponde al inciso C. Luego tenemos la pregunta 35, que dice, calcula la masa molecular de los siguientes compuestos. Entonces, para calcular la masa molecular de los compuestos, ¿qué debemos de hacer, colegas? Por ejemplo, del sulfato de sodio, que es el primero, el inciso A, sulfato de sodio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Los pesos atómicos. Eso, pesos atómicos, que ahora es masa atómica relativa, que ahora se debe denominar así, y es la denominación actual. Entonces, la masa atómica relativa, que antes se decía peso atómico, se encuentra en la tabla periódica. Por ejemplo, del sodio es 23, y como hay 2 átomos de sodio, se multiplica por 2. Este producto se suma a la masa atómica del azufre, que es 32, por 1, porque solamente hay un átomo de azufre, más al producto, se suma, ¿no? Al producto de 16, que es la masa atómica del oxígeno, por 4. Toda esta sumatoria nos da un valor de 142 gramos mol, ¿verdad? 142. Esa es la masa molecular. ¿Cuáles son sus unidades? Gramos mol, porque es para un mol de esta sustancia. ¿Qué estamos viendo? Un mol, ¿no? Un mol de esta sustancia, y así de todas las sustancias. Eso está claro y lo desarrollamos con nuestros estudiantes, ¿no? En la clase. O alguno colega quiere calcular y repasar eso aquí en la clase. Todo está claro, ¿verdad? Eso. Conocemos todos cómo debemos de hallar la masa molecular de las sustancias, de estas que nos están mostrando aquí, ¿no? Y nos están dando de práctica, o de cualquier sustancia en la que conozcamos
su fórmula molecular, como es este que nos están mostrando, aunque estos subíndices deberían ser más pequeños, los números, ¿no? Que son, ya, son más pequeños. Ahora, también en la pregunta 36 nos dice, por medio de razones unitarias, realiza las siguientes conversiones. Lo mismo, por medio de razones unitarias, realiza las siguientes conversiones. Ahora, yo he realizado aquí, a ver, me voy a copiar. Esta es una, están viendo esto, ¿no? Colegas, están viendo. Mm, pues nada, bien, ahí vamos a ver esto. De 25 metros a centímetros. Ya, de 25 metros a centímetros. Aunque aquí en la imagen, en la imagen, yo debería haber colocado 25 M, ¿no? Para que se simplifique. 25 y se usa la equivalencia de 1 metro, en 1 metro hay 100 centímetros, la equivalencia. Sí. Se simplifican los metros que no está visualizado aquí y nos queda en 2500 centímetros. Lo que nosotros hacemos en el examen de ascenso es 25, anotamos, como está aquí 25, y luego copiamos estos dos ceros. Y ahí no necesitamos calculador. Luego, el inciso B dice 7 horas a minuto. Entonces, aquí también otra vez debería de colocar H. 7 por, utilizo la equivalencia correspondiente y están viendo, ¿verdad, colegas? 7 horas por, ya aquí la equivalencia nos dice, en 1 hora hay 60 minutos. Y estoy colocando esa equivalencia porque me dice que convierta de horas a minutos. En el examen de ascenso, ¿qué debo de hacer? 7 por 6, 42, y luego copio el 0, que está al lado de 60, copio, y la unidad que me quedó es el minuto. Lo mismo para de kilómetros a metros, 3.8 kilómetros, que aquí no está escrito, y la equivalencia correspondiente, como me pide de kilómetros a metros, entonces la equivalencia en 1 kilómetro hay 1000 metros. Y para que se tachen siempre debe de estar uno en el numerador y el otro en el denominador para que se simplifique. Lo mismo se hace, ¿no? 3.8 copiamos, ¿no? 3.8 y luego recorremos los tres espacios que representan estos tres ceros, ¿no? Desde coma 8 recorrer un espacio, dos espacios, tres espacios hasta llegar a los 3800, ¿no? Metros. Lo mismo de 2 gigámetros a hectómetros. Yo no, posiblemente no me acuerdo directamente de gigámetros a hectómetros, entonces pongo aquí, ya sé que giga es 10 a la 9, pongo ese equivalente, en 1 gigámetro a 10 a la 9 metros. Ya estando en metros, vamos a irnos a hectómetros. Sabemos que 100 metros hacen un hectómetro. También aquí hubiera puesto 10 a la 2 metros hacen un hectómetro y hubiera simplificado 9 con 2, 7. 7 nos queda aquí en el numerador. Lo mismo con la conversión del inciso E, que es de 60 kilómetros por hora, igual las unidades aquí han faltado aquí. Primero voy a convertir la unidad del numerador y luego voy a continuar con la del denominador. Como está en kilómetros, uso esa equivalencia de kilómetros a metros. Y en el denominador tengo horas
por supuesto, va a estar aquí en el numerador para que se simplifique y sabemos que en una hora hay 3.600 segundos. Luego puedo simplificar estos dos ceros del numerador con los dos ceros del denominador para simplemente el producto, también el producto de 60, ¿no? Por 10 entre 36 nos da 16,67. O simplificamos también, ¿no? 60, la mitad de 60 es 30, la mitad de 36 es 18, y ahí vamos sacando y factores primos. Y todos los ejercicios que ustedes pueden observar de la misma manera utilizando las diferentes equivalencias. ¿Ya? Dice, buenas noches. Dice, ¿Y cómo está el el inciso G, no es como es nanómetros, no sería la -9. Sus negativos son submúltiplos. Con múltiplo, ¿no? Ya. A ver, ¿dónde está? Este es nanómetros, el inciso G, nanómetros, a metros, dice. ¿No serían negativo? Porque son submúltiplos. Submúltiplo, pero por eso mismo. Está bien ahí. Arriba tendría que ser 10 a la menos 9. Si ponemos aquí abajo un nanómetro y arriba tendría que ser 10 a la menos 9, pero como está en el denominador, corresponde. Pero podemos revisaremos. Ustedes pongan a ver a cuánto equivale un metro en nanómetro. Podríamos poner aquí. Ya, dice, Pero pongamos, a ver. Pero pongamos, aquí, igual en el texto está, a ver, vamos a revisar en el texto, es que esto de los subíndices, de los prefijos, a veces es confuso, pero lo podemos utilizar así. También está correcto lo que usted dice, pero tendría que ser en el denominador un nanómetro igual a 10 a la menos 9 metros. En el numerador tendría que estar 10 a la menos 9 metros y abajo tendría que estar un nanómetro. A ver, hagan con eso. Si sale lo mismo. Y dice, sale lo mismo. Lo mismo, ¿no? Ya, así es. Por eso hay que jugar con eso, con los... pero siempre cuidado con lo que me dice. Está bien esa observación, pero hay que jugar con los exponentes. ¿Dónde van a ir? Mire, a mí me hubiera convenido, nos hubiera convenido mejor, como usted dice, un nanómetro igual a la 10 a la menos 9. Y pues como 32.000 puede ser 3.2 por 10 a la 4, entonces más 4 menos 9 nos da el menos 5 directamente, ¿no? 3.2 es más fácil todavía lo que usted ha pensado. 10 a la menos 9, pero arriba en el numerador. Es que todos razonamos de diferente manera, pero esta operación que está mostrada aquí en la pantalla no es incorrecta, está correcta, solamente que usted lo ha visto de otra manera, como un nanómetro igual a las 10 a la menos 9 metros, y es correcto también. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio 37, que nos dice, ¿a cuántos moles equivalen? Ya hay diferentes incisos, 4 incisos. 250 gramos de ácido nítrico, ¿verdad? Ácido nítrico, ¿cuánto equivale? Ahora, esto también es conversión, ¿verdad? Una conversión. Ahora, podríamos, colegas, usar
el pizarrón y, bueno, o escribir ahí en en nuestros cuadernos, y el que obtenga más rápido nos comparte y podríamos hacer de esa manera. Y luego yo también les puedo mostrar, aquí les voy a compartir los cálculos hechos aquí en una pantallita. A ver, vamos a ver, aquí les voy a compartir. Ya les voy a compartir. Y- y- Aquí, por ejemplo, 250 gramos, dice aquí la pregunta, ¿a cuántos moles equivalen 250 gramos de ácido nítrico? Entonces, lo primero que debemos de hacer aquí es calcular la masa molecular del ácido nítrico. Como habíamos visto en la anterior, y aquí se calcula ya de esta manera. Ya tenemos aquí 63. 63 es la masa molecular. Lo que debemos hacer, 63, pero 63 gramos mol, ¿verdad? 63 gramos mol. Por eso, lo que ha hecho aquí es estos 250 se ha multiplicado por, se ha dividido entre 63, porque 63 gramos hay en un mol tiene que estar en el numerador, y el 63 en el denominador para que los gramos con gramos se vayan. Enseguida vamos a hacer, si no, acá en la pizarrita, pero va a ser difícil que yo escriba. Ay, no, no, es difícil. Voy a compartir. Les voy a compartir enseguida, pero continuaremos. Ustedes también ya saben cómo se debe de calcular esto, ¿no? Y nos dice que en esta cantidad de masa de 250 gramos hay 3,97 moles. Y es razonable porque miren, en un mol hay 63 gramos. 63 gramos, ¿no? En un mol, 63. Y en 250, pues hay más de 3 moles, porque si un mol nomás es 63, y eso hay que utilizar en el examen de acento, y hay que ver las respuestas más aproximadas. Si para 2 moles sería esto el doble, ¿no? 126. Y entonces 126. Para 3 moles, 6 por 3, 18, más o menos. Para 4 moles, 6 por 4, 24, más o menos. 4 moles aproximadamente. Para 4 moles es 250, ¿no? Y la respuesta ahí debe ser aproximada en el examen de acento. Como no vamos a tener calculadora, tenemos que buscar esa lógica. Igualito, miren, para el hidróxido de calcio, la masa molecular resulta ser 74. Y nos dicen cuántos moles, 74. Si yo multiplico 74 por 2, ¿cuánto me va a dar? 7. 140. Más aproximadamente 2 moles hay en esta masa de 145 y debemos ver en la respuesta la que se aproxima. Igual para el sulfato de sodio del inciso C, que su masa molecular es de 142, si yo multiplico va a ser 284. Más o menos 2, ¿no? Más de 2 moles va a haber en esta masa de 380 gramos. Y ahí está, miren, 2,68. Lo mismo para el agua, que sabemos que su masa molecular es de 18. Si yo multiplico por 2 va a ser 36. Entonces, es aquí aproximadamente 2 moles que hay en esta masa. Eso tenemos que utilizar, colegas, la lógica. Si aquí 18 gramos hacen un mol, o un mol hace 18 gramos, entonces en esta que es el doble, hay pues 2 moles, ¿sí? Para no estar nosotros con
tenemos que ganarle al tiempo para nuestras 50 preguntas. Y esas 50 preguntas tenemos que hacerlas bien, bien. También aprobamos nuestro examen. Igualito para lo que nos dicen cuántas partículas contienen 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que debemos de hacer para esto? Pues, ¿qué es lo que debemos de hacer para esto? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Partículas. Cuando hablan de partículas, tenemos que hablar de o usar el número de Avogadro. Y sabemos que en un mol, ¿sí? En un mol y de cualquier sustancia, pues el número de Avogadro en un mol, ¿cuánto era? 6,022 por 10 a la 23. Y según ello, 6,023, ¿cuántas partículas? Multiplicamos ese 6,022, sería, ¿cuánto? 12, ¿no? 12 más o menos, vamos a decir. 12, coma, ¿no? Algo, 12, algo por 10 a la 23. Pero como en notación científica no puede haber un número con 2 dígitos, ¿no? Para que sea correctamente escrito, ese 12 lo vamos a recorrer hacia la izquierda. Entonces la respuesta correcta tiene que ser más o menos 1,2 por 10 a la 24, ya no a la 23 porque hemos recorrido a la izquierda. Y por notación científica se aumenta en el numerador, ¿no? Número positivo se aumenta. No cuenta en el exponente. Como era la 10 a la 23, ahora si hemos recorrido a la izquierda es positivo el número. 23 más 1, que hemos recorrido un espacio, sería la 24. Lo mismo aquí con los 0,75 de dióxido de carbono. 0,75 hay que multiplicar otra vez por 6,022 por 10 a la 23. Solamente multipliquemos por el 6. 0,75 por el 6. O, para no confundirnos con este 0, recorremos la coma hasta entre el 7 y el 5. Si estamos recorriendo a la derecha, el exponente va a ser negativo, o sea, va a ser 7,5 por 10 a la menos 1. Y 7 por 6 hacen 42. Y una pregunta, una de las respuestas tiene que ser aproximadamente 4,2, ¿no? O sea, va a ser 4,2, ¿no? O 4,5 exactamente, ¿da? 4 puntos. Por 10 a la 22, en este caso, ¿no? 22, porque va a disminuir porque hemos recorrido ese exponente, esa coma a la derecha, y el exponente que se ha generado es negativo, 10 a la menos 1. Ya, en esos dos casos. Luego, para la pregunta 39, ¿cuál es la masa molecular? La masa molecular de estos elementos. Lo mismo, ¿no? Colegan la masa molecular de 0,75, la masa. Hallamos aquí la masa molecular de estos elementos, ¿sí? Perdón, de estas sustancias. Hallamos la masa molecular. Y pues pienso que acá, no sé, colegas, aquí en estas preguntas debemos de resolver en nuestro cuaderno para tener también esa práctica y agilidad de lo que les estoy hablando que necesitamos en el examen de ascenso. Tenemos que hacer estas tres últimas preguntas. Como ya tenemos nuestro cuadernito, debemos de practicar esto. Sabemos hacerlo, solamente que necesitamos mayor agilidad para el examen de ascenso. Y la agilidad nos va a dar también esa agilidad de razonar ese momento y solo de observar el ejercicio y las respuestas vamos a saber cuál es la correcta. Ven, como hemos visto, ahora hemos hecho nuestra evaluación
Y también me he dado cuenta que ustedes están prestando atención y están al tanto de todo lo que hemos avanzado. Ahora, ¿alguna duda, colega? Miren, hemos sobrepasado la hora. ¿Alguna duda, alguna sugerencia más? Para la unidad 2 vamos a tratar de ir al punto como también me han sugerido. Y vamos a tratar también, vamos a hacer con ejercicios así como hemos hecho ahora. Pero también quisiera que participemos, colegas, porque aquí estamos en este ambiente de socialización, como ahora, ¿no? Me han hecho saber igual, hemos analizado algunas respuestas. No, no, dice, está bien, está súper. Creo que esa retroalimentación de las preguntas creo que nos ha hecho más que todo consolidar los conceptos de la química y sobre todo, ¿no? Yo me llevo lo que viene a ser los estados de la materia, de sólido, líquido, gaseoso. Creo que eso hay Ya, que un poquito desarrollar de acuerdo a eso, ese trío en la cual desarrollar y manejar, como usted dice, lo que viene a ser factor de conversión, porque eso es la base, ¿no? Porque en el examen eso va a ingresar y que no sepamos. Y yo me quedo con lo que usted dice, hay que ganar al tiempo. Nada más. Gracias, sí, Lice. sí. Gracias, Juan Carlos. Muy amable, gracias. Entonces, nos vemos, colegas. Nos encontramos nuevamente el lunes. Muchas gracias por sus aportes. Gracias, Juan Carlos, Ana Lice, Rosa, Olivia. lo que viene a Dígame, ser este caso, lo que nos han mandado por lo que viene a ser este caso, lo ¿el que viene a Susi? ser, sí, lo que viene a ser este caso, ¿puedo volver a ingresar? Claro, con otro nombre ingresa y vuelve. Ah, ya. Lo voy a completar con algunas preguntas más que faltan, ¿no ves? Faltan bien. Sí, para Lo estar que pasa. repasando de alguna Sí, manera, ¿no? Ya sea en el sí, Minibús o en otros casos, sí, porque de todas maneras hay que empaparse con la temática y agradecer a los colegas también, ¿no? Lo que viene a ser la participación, sí es muy fundamental, como usted dice, y la clase se vuelve sí, más amena. sí, Gracias, pues dice. sí, estamos entre colegas. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, colegas. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.